Estos singulares artistas, comúnmente conocidos con el término fakir, se definían como personajes místicos que se encuentran en la búsqueda de la total perfección espiritual, entregándose en cuerpo y alma a una serie de sacrificios o castigos que se autoimponen. Los fakires en su versión occidentalizada, es decir, con números circenses o espectáculos de variedades, causaron gran sensación en muchos países de la primera mitad del siglo XX. Y uno de los personajes más espectaculares que se han visto fue sin duda Blackaman, imponiendo a todos su presencia con su mirada impactante y salvaje. Flaco, barbudo y con una descomunal rizada melena, se decía que era capaz de hipnotizar a cualquier ser viviente: leones, cocodrilos, serpientes, gallinas. Era misterioso y carismático, como pocos artistas de esa época. Tanto es así que inspiró a varios escritores. Se convirtió en un auténtico fenómeno, hasta el punto de poder competir dadas sus increíbles hazañas con la imagen del muy conocido Houdini. Con el tiempo se retiró de la vida circense en Venezuela por una serie de infortunios que aceleraron su declive artístico. Hoy te traemos su sorprendente historia. En la década de 1920, un personaje nunca antes visto irrumpió en la escena del espectáculo internacional en diversos teatros del mundo: el fakir Blackaman. Su nombre era Pietro Aversa y sobre sus orígenes se ha escrito y dicho de todo, que era de origen indio, italiano, hasta colombiano. Pero en una entrevista en Caracas, Blackaman afirmó ser hijo de artistas, madre italiana y padre hindú. Y aunque nació en Calcuta, creció en Castrovillari, un pequeño pueblo de Calabria, en Italia. Sus actuaciones eran impresionantes. Aparentemente comenzó las artes ocultas con números de ilusionismo, múltiples trucos para la gran distracción del público. También fakirismo, con una serie de actos que ponían a prueba su poder mental y físico, siendo su propio cuerpo el instrumento para cautivar al público. Con el poder fascinador de su mirada y la fuerza de voluntad, hipnotizaba desde animales domésticos hasta grandes cocodrilos y leones. Como hipnotizador, Blackaman era el mejor del mundo. De acuerdo a los comentarios de la época, no existía nadie que pudiera hacer frente al poder de este fakir. Actuó durante mucho tiempo en América Latina y regresó a Europa recorriendo muchas capitales: Berlín, París, Barcelona, Madrid. También emprendió grandes giras por el continente americano. Era el fakir más comentado de la época. De hecho, en 1939, Blackaman fue contratado en Estados Unidos en el circo Hagenbeck Wallace. Durante este periodo, el maestro fakir apareció en la película de Universal No se puede engañar a un hombre honesto, dirigida por George Marshall y filmada en ese circo. Una comedia encabezada por el simpático William Fields, el irreverente borrachín que ahora está a cargo de su circo, siempre acosado por la policía. El caso de Blackaman fue muy significativo y sus éxitos lo mantuvieron en la cresta de la ola por mucho tiempo, tanto que incluso abrió su propio circo. Constantemente viajaba de América a Europa y llevaba consigo diversas atracciones, ya que había ganado bastantes seguidores. Las crónicas relatan que Blackaman viajaba con 50 leones, 80 cocodrilos y 8 toneladas de equipo, un circo muy grande para la época, y conoció prácticamente todo el mundo. Excuse me, Blackie. Yeah. Oh, merci beaucoup, Blackie, old pal. Yeah. Fais attention, n'allez plus l'autre fois les cocodriles, t'as compris? Yeah, well, I didn't go in Whipsnade, you threw me in. Whipsnade? Yeah. Ah, maintenant je comprends. Eh bien, la fait avec moi, je le vais chercher. Como era de esperarse, en aquellos años de máxima fama, también surgieron imitadores que intentaron aprovechar la ola de su éxito. Incluso un hijo falso, un mitómano o probablemente un impostor que intentó enriquecerse con su imagen. El escritor colombiano Gabriel García Márquez se inspiró en este célebre personaje para escribir un cuento titulado Blackaman el Bueno, vendedor de milagros. Y Oscar Llanes retrata el impacto que produjo en Venezuela en su libro Memorias de Armandito. En la ciudad de Caracas debutó en el año 1926, teniendo una gira exitosa. Por lo regular se presentaba en las plazas de toros antes de la corrida, donde era enterrado vivo en una urna a 1,5 metros de profundidad, desafiando la muerte. Permanecía bajo tierra hasta que caía el último toro de la tarde, para luego salir sano y salvo. Se dice que Blackaman fue el primer hombre con afro que se conoció en Caracas. Y en Maracay fue aplaudido por Juan Vicente Gómez y sus nietos en una primera función exclusiva. A inicios de los 40, durante su regreso a Venezuela y en plenas giras, comienzan los infortunios y problemas de Blackaman.
y el principio de su declive. En octubre de 1941 se publicó un reportaje en el periódico La Esfera en el que se declaraba que Blackaman era un fraude, a partir de posibles pruebas de su muerte en Argentina en el año 1929. Un Blackaman resucitado, cerraba la crónica. Al día siguiente, Blackaman acudió a la oficina de Últimas Noticias y afirmó ser el auténtico Fakir, llegando incluso a decir que solo se trataba de un antiguo asistente suyo que robó su identidad en un intento de sacar provecho de su fama. Sus animales también lo enredaron en líos. En Petare ocurrió un suceso en el que un león de Blackaman atacó a una persona desgarrándole de un zarpazo parte de su hombro y de su oreja. El Fakir fue objeto de demandas y demandó bajo diversos conceptos también. Pero esto no fue todo. La Segunda Guerra Mundial le pone las cosas aún más difíciles. Venezuela se declaró beligerante en la guerra contra el Eje y se procedió a incautar los bienes de todos los ciudadanos considerados sus miembros. Blackaman, italiano, y su esposa austríaca. Fue suficiente para que el gobierno venezolano les negara el permiso de viaje, atrapándolos a ellos y al circo en la ciudad de Maturín por un largo tiempo. No pudo volver a Europa ni a Estados Unidos y debió quedarse en Venezuela trabajando en su circo. Pero mantener a tantos leones, cocodrilos y demás animales le costaba una fortuna. Para rematar, se cuenta que un ex empleado o incluso un ex apoderado del artista fue quien expuso en la prensa un carnet del Partido Fascista de Italia en el que figuraban 2 fotografías de Blackaman. Y de fascista fue acusado el famoso Fakir. El caso llegó hasta extranjería y automáticamente pasó a ser ciudadano del Eje y, consecuentemente, tratado como adversario. Eso influyó mucho y significó la bancarrota de su circo, la pérdida de su fortuna calculada para la época en 70 millones de bolívares y de su forzosa permanencia en Venezuela, pues no era aceptado con su espectáculo en ninguno de los países a los cuales la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler le habían declarado la guerra. Así, sin dinero, luego de haber triunfado con su espectáculo hasta en los grandes escenarios cinematográficos de Hollywood, Blackaman vio morir a sus últimos leones y cocodrilos en Venezuela. Pocos podían entender cómo fue que después de sus grandes días en Estados Unidos y en las grandes giras que realizó por Europa, en toda América y hasta en los lejanos países asiáticos, Blackaman se quedó sin circo, sin dinero y sin gloria. Quebrado, empezó a ganarse la vida como mecánico reparando motores. Montó su casa taller en la urbanización Bigot de Mari Pérez. Un reportaje lo citó diciendo: «Ya no tengo nada que ambicionar. Tengo casa, vivo feliz con mi señora, no me azotan las preocupaciones de antaño y sé lo que es un hogar». Había perdido por completo el aspecto de fakir y domador. Así fue como terminaron los días del hombre que dominaba a las fieras. Ya no volvería a ser el centro de atención pública y se convertiría en nada más que una nota al pie de página en la historia. Por generaciones, en Venezuela se escuchó a los abuelos decirle a los nietos «pareces Blackaman», para hacer alusión a que tienen el cabello muy largo, u oír el refrán «más peludo que Blackaman». Hoy solo un leve eco de su nombre sobrevive en este pequeño callejón de la parroquia Mari Pérez de Caracas. Blackaman, con su espeso y rizado cabello, con sus vivos y brillantes ojos, ofreció el prodigioso espectáculo de un ser de ensueño, capaz de realizar las hazañas más extravagantes e increíbles. Se convirtió en un enigma viviente. Una nueva historia que sorprende. Deja tus comentarios, suscríbete y compártela con tus amigos.